Hola de nuevo. En este vídeo vamos a dar las herramientas necesarias para caracterizar algunos algoritmos exactos de resolución del JSS. Los algoritmos se llaman exactos porque si en el espacio de búsqueda en el que están moviéndose hay una solución óptima y además estos algoritmos dispusiesen de todo el tiempo y todos los recursos computacionales que necesitan para terminar, entonces devolverían con total seguridad una solución óptima. El GIT se puede usar, por ejemplo, como generador de sucesores en una búsqueda heurística en espacios de estados. Y este ya es un algoritmo exacto completo, ¿no?, que garantiza que se alcanza la solución óptima si manejamos si buscamos en el espacio soluciones activas. Los estados serían las planificaciones parciales y los sucesores posibles a cada uno de los estados son todas las planificaciones posibles que garanticen que se puede encontrar la solución óptima, es decir, las de todas las alternativas que nos da el GIT. En lugar de elegir T11 o T32, tendríamos un sucesor que resulta de elegir T11 y otro sucesor que resulta de elegir T32. Fijaos que si elegimos T11, entonces el T11 pasa a estar planificada y entraría en el conjunto A la tarea sucesora en su trabajo y la tarea T32 vería retrasada su tiempo de inicio más temprano posible. Si elegimos la T32, entonces la T11 la que retrasa su tiempo de inicio más temprano posible, porque en este caso la forma de gestionarlo es como las planificaciones semiactivas, y entraría en A la tarea siguiente del trabajo 3. Pero la anterior no es la única forma que existe de hacer búsqueda en espacios de estados. Una alternativa sería la que aparece en esta transparencia, en la que los estados serían grafos solución parcial, el estado inicial no tendría ningún arco disyuntivo fijado y el cálculo de sucesores consistiría en fijar arcos disyuntivos de forma que cuando se fije un arco disyuntivo no se generen ciclos. El estado objetivo sería un estado en el que todos los arcos disyuntivos tienen una dirección. Fijaos, aquí tendríamos una dirección para cada uno de los arcos disyuntivos. Bueno, lo que aquí aparece en color rojo no tiene importancia para esta transparencia. Esta idea también está detrás del algoritmo de ramificación y poda que vamos a esbozar a continuación. El algoritmo al que me refiero es un algoritmo de ramificación y poda que en su versión original fue propuesto por Bruker en 1994. Los estados son, como dijimos, grafo solución parcial. El estado inicial no tendría ningún arco disyuntivo fijado y solo tendría los arcos conjuntivos. A partir de ahí, el algoritmo empieza construyendo un schedule compatible con los arcos fijados, con un SGS, por ejemplo el GIT. Esa solución nos va a proporcionar una cota superior de la solución óptima, porque una solución que sea compatible con un grafo es un schedule compatible con todos los arcos y por lo tanto es una solución del problema. La solución óptima puede tener un makespan menor o igual que el valor que acabamos de encontrar. De hecho, si no existe una cota superior mejor, entonces se guardan ambas, esta solución y la cota inferior. Esta solución compatible, además, se utiliza para ver cómo se puede mejorar. Eso solo se puede hacer modificando el orden de procesamiento de tareas críticas de la misma máquina que son consecutivas. Es decir, que aquí lo que hay que hacer es calcular el camino crítico. El camino crítico es el camino más largo del inicial al final, más largo en el sentido de que la suma de los costes de los arcos que atraviesa sea lo mayor posible. Se llaman bloques críticos a las secuencias maximales consecutivas de tareas que pertenecen a la misma máquina y están en el camino crítico. Aquí tenemos estos dos bloques y solo cambiando la posición de la primera o la última tarea de estos bloques
se puede mejorar esta solución. No es seguro que se vaya a mejorar, pero es la única. Cualquier otro cambio no llevaría a una mejora. Entonces, lo que tenemos que hacer es pues hacer eso, pues que T1 vaya antes que T4 o T8 vaya antes, o que T1 vaya después de T8 o que T4 vaya después de T8. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos esos candidatos. Podríamos hacer que T1 vaya antes de T4 y T8, que T8 vaya antes que T1 y T4, o por detrás, que T1 vaya después de T4 y T8, o que T4 vaya después de T4 y T8. Con el otro bloque solo existe la posibilidad de que en lugar de ir T9 antes de T3, pues que vayan en orden inverso. De estos candidatos, fijaos que algunos se pueden descartar por los arcos fijados, porque tienen que ser cambios compatibles. Los sucesores siempre es añadir arcos. Luego, si yo sé que hay un arco ya fijado de T4 a T1, pues este no se va a poder hacer porque tendríamos que poner T1 antes de T4 y cambiaría este arco y no es posible. Y por la misma razón descartaríamos ese arco. Fijaos que entonces, con lo que hemos hecho a partir del estado actual y la solución compatible y los candidatos a ir antes y a ir después, descartando los dos que no pueden ser porque no son compatibles con la solución actual, tendríamos tres sucesores. La primera, la que resulta de fijar el arco de T8 a T1 y de T8 a T4, fija dos arcos. La segunda, que realmente fija uno porque el que va de T4 a T1 ya existía, entonces fija el T8 T1, y la tercera que fija el arco T3 T9. Una solución que se puede alcanzar desde este estado, es decir, una solución que está en alguna de las hojas del subárbol que tiene este estado como raíz, solo puede ser o la solución compatible generada inicialmente o la que se obtenga a partir de cualquiera de sus sucesores. Para dar un algoritmo de ramificación de poda, además de dar la ramificación, tenemos que dar la poda. Fijaos que la poda se produce cuando tenemos una cota inferior que es mayor o igual que la mejor cota superior conocida. Entonces necesitamos conocer cotas inferiores de los nodos. Fijaos que si la cota inferior de un nodo, es decir, un valor menor o igual que la mejor solución que se puede encontrar desde ese nodo, es mayor o igual que la cota superior actual, eso lo que quiere decir es que la mejor solución que podría alcanzarse desde ese nodo en ningún caso puede mejorar a la mejor solución conocida hasta el momento. Luego ese nodo se poda y se descarta la búsqueda en todo su subárbol. En este algoritmo se relajan las restricciones de máquina, excepto una, y se va variando cuál es esa máquina. Eso obliga a recalcular cabezas y colas, porque adecuadamente, pasando así a un problema que se llama problema de una máquina con cabezas y colas. Y se relajan también las condiciones de no interrupción, es decir, una tarea cuando es ejecutada puede pararse en cualquier momento y reanudarse después. Con esas restricciones, el problema que queda es el que se llama el problema de una máquina con cabezas y colas y tiene la ventaja de que se puede resolver en un tiempo polinomial con lo que se llama la Jackson Preemptive Schedule. El coste de la solución óptima del problema relajado siempre es una cota inferior del coste de la solución óptima del problema original. Por último, el algoritmo de Plucker, además de tener la ramificación y la poda, utiliza propagación de restricciones para fijar arcos adicionales a partir de la cota superior, la cabeza y las colas. Vamos a verlo con el ejemplo que veníamos usando, analizando el caso del sucesor que se obtiene desde el subgrafo que solo tenía los arcos fijados azules y que ahora fija el arco T3, T9. Es uno de los sucesores que habíamos visto. Os recuerdo que en este problema teníamos como cota superior 12, que era el valor del makespan de la solución compatible generada con el problema anterior. Vamos a ver que en este grafo, al fijar el arco T3, T9, vamos a tener que fijar también el arco T4, T8, porque en otro caso no podríamos alcanzar una solución con un makespan menor que 12.
Para comprobarlo, se fija tentativamente el arco inverso T8, T4 que aquí hemos marcado en verde y se calcula una cota inferior. Esa cota se puede obtener calculando la longitud del camino más largo que pasa por ese arco. Ese camino se puede obtener como la cabeza del T8 más la duración de T8 más la duración de T4 más la cola de T4. Eso nos da un valor de 18. Si no vas a mejorar, en este caso 18 es mayor o igual que la cota inferior, es decir, si no vas a tener una cota inferior menor que la cota superior que tenías, ninguna solución que tenga los arcos ya fijados y el arco T8, T4 va a ser mejor que la solución tentativa, por lo tanto se descarta, es decir, se fija el arco T4, T8. Fijaos que aunque la cota inferior fuera exactamente igual a la cota superior, también se descartaría ese arco, porque con el arco así nunca vamos a poder tener una solución mejor y para tener una igual nos quedamos con la que tenemos. Después de fijar un nuevo arco, se pueden tener nuevas cabezas y colas, por lo tanto nuevas cotas inferiores, y entonces puede que se fijen nuevos arcos y así sucesivamente hasta que en una iteración no se fije ningún arco nuevo y hayamos alcanzado punto fijo. Esto es complicado, es muy complejo, no es sencillo, pero todas estas propagaciones pueden hacerse en tiempo polinomial gracias a algunos resultados dados en artículos anteriores y algunas de las ideas que se utilizan en este algoritmo se utilizan también en otros algoritmos y no necesariamente en algoritmos exactos, también en algoritmos, por ejemplo, de búsqueda local. En este vídeo hemos visto algunas pinceladas que nos permitirían implementar algoritmos de resolución del JSP y que garantizarían que devuelven la solución óptima si dispusiesen de todo el tiempo que necesitasen para terminar. Os recuerdo que el problema JSP es un problema NP duro, por lo que estos algoritmos, cuando las instancias son complejas, no van a terminar en tiempo razonable. En el vídeo siguiente veremos algunos algoritmos aproximados. Y esto es todo.